¿La pueden ver en este momento? Hola, profe, buenas tardes. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, hay una parte del tema que tiene que ver con la construcción de los cuadros estadísticos, pero primero agrupando los datos. Recordemos que en las lecciones anteriores vimos cómo levantar datos a partir de un estudio que podíamos hacer, de una encuesta, ¿verdad? Aplicando un cuestionario. Entonces tenemos muchos datos que finalmente tenemos que ver cómo los organizamos para poder hacer el cálculo del promedio, de la mediana, de la muda, calcular porcentajes, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver. Bueno, asumiendo que tenemos unos datos que recogimos de una muestra de las notas de un grupo de estadística, de estudiantes de estadística 1. Entonces, vamos a construir esta tabla tal vez, por favor, si apagan los micrófonos, vamos a construir esta tabla de una distribución de frecuencias, donde aquí la idea es empezar a llenar estos datos que están vacíos, ¿verdad? Y con esto, pues la idea es aprender sobre el cálculo de cómo llegamos a esta información. Tenemos que los límites reales de las clases nos dicen de 20 a menos de 30, de 30 a menos de 40 y así sucesivamente. Y solamente nos dan los datos de la frecuencia absoluta más D. Recordemos que la frecuencia absoluta más D es la que va acumulando desde el último valor hacia el primero. Entonces, para llenar la primera columna, partiendo de que esta línea roja es la que teníamos originalmente, entonces para primera columna, para la frecuencia absoluta, vamos a empezar con esta, bueno, pues este será el primer valor, como íbamos acumulando de aquí hacia arriba, trasladamos el 8 a la frecuencia absoluta. La siguiente, ¿qué sería entonces? 23 menos 8 me daría 15, 57 menos 23 el 34. Entonces lo vamos haciendo al revés, ¿verdad? En lugar de ir sumando hacia acá, vamos restando. 82 menos 57, el 25. Y 57 menos 23, el 34, y 82 menos 57, el 25. Y así hasta que llegamos a la última valor de la frecuencia absoluta. Entonces aquí tendríamos la primera columna. La segunda columna, donde dice F sub R, quiere decir que es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa simple, sin acumular ningún dato. La frecuencia relativa es el producto de tomar cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total de la muestra. En este caso, pues el total de la muestra es 100. Entonces es 8 entre 100, 0.08. 10 entre 100, 0.1, 25 entre 100, 0.25 y 34 entre 100, 0.34. Y así sucesivamente. A la hora de sumar estos valores, me da 1, ¿verdad? Porque siempre es todo este es el conjunto de datos donde yo voy a ver estos datos, cómo se distribuyen porcentualmente, ¿verdad? Pensamos en un pastel, cuando vemos los gráficos pasteles, todo me tiene que sumar el 100%. Entonces, esto está en proporciones. Si multiplico esto por 100, para efectos de interpretación, no hay ningún problema, lo podemos multiplicar por 100 y entonces el total no me daría 1, sino que me daría 100. Luego, la tercera columna es la frecuencia acumulada menos D, que es a la que vamos acumulando desde el primer valor hasta el último. Y esta es la frecuencia acumulada absoluta. Entonces, pasamos el primer valor, 8, más 10, 18, más 25, 43, más 34, 77, y así hasta que llegamos a 92 más 8, 100. El último número de las frecuencias acumuladas absolutas me tiene que dar el total de la muestra, que en este caso es 100. Ahora, la frecuencia relativa menos D, que también va desde arriba hasta abajo, pero de relativa, entonces lo hago con la frecuencia relativa que tenía acá. Paso el primer valor, 0.08,
más punto 1, punto 18, más punto 25, punto 43, hasta que llego a punto 92, más punto 08, 1. Estos valores me sirven de prueba para saber si lo estamos haciendo bien. ¿Verdad? Aquí me tiene que dar el total de la muestra y aquí esto me tiene que dar el total, la sumatoria de todas las proporciones que teníamos aquí, que era 1. Ok, la frecuencia acumulada más D ya nos lo habían dado desde el inicio, y esta es la frecuencia acumulada más D pero de la relativa. Entonces, aquí empezamos a acumular desde abajo hacia arriba los relativos. Entonces pasamos punto 08 de primero, más punto 15, punto 23, más punto 34, punto 57, igual hasta que digo punto 92, más punto 08, 1. ¿Verdad? Entonces aquí igual me tiene que sumar el total de la muestra y el total, la sumatoria total de los relativos. Ok. Ahora, partiendo ya del cuadro que logramos completar, ahora el otro tema es la interpretación y pongan mucha atención en este tema cuando van a hacer el examen, ¿verdad? Porque tan importante es el cálculo de los datos como la interpretación de ellos. Ahora nos dicen, interprete la frecuencia acumulada absoluta menos de la cuarta clase. Entonces, estas son las acumuladas, ¿ok? Pero me dicen de la absoluta, es esta que no tiene el R. El menos D, la que va desde arriba hacia abajo. De la cuarta clase, 1, 2, 3, 4. El número 77 es el que tengo que interpretar. Si aquí vengo acumulando desde arriba hasta abajo, quiere decir que yo aquí tengo que son 77 estudiantes que tienen una nota menor o igual a 60. Cuando estoy interpretando la que es la menos D, que viene acumulando desde el primer número hacia abajo, la interpretación la hago sobre el límite superior. Entonces, 77 estudiantes tienen una nota menor o igual a 60 puntos. Interprete la frecuencia relativa de la quinta clase. Ok, la quinta clase, la frecuencia relativa es esta. No me dicen la más D ni la menos D, o sea, es esta. Como les decía hace un rato, podemos multiplicarlo por 100 para tenerlo en términos porcentuales. Entonces diríamos que el 15% de las notas de los estudiantes se encuentran entre 60 y 70. ¿Verdad? Ahora, cuando no tengo los datos acumulados, sino que estoy trabajando con la frecuencia absoluta o lo relativa, me concentro en hacer la interpretación en los intervalos de esta clase. Entonces, el 15% de las notas de los estudiantes se encuentran entre 60 y menos de 70. ¿Cuántos estudiantes tienen una nota menor a 50 puntos? Ok, aquí están los 50. ¿Cuántos tienen una nota menor? Entonces, ¿perdón? ¿Tiene alguna consulta? Ok. Entonces, ¿cuántos estudiantes tienen una nota menor a 50? Entonces, es esta clase y busco la frecuencia acumulada absoluta. Quiere decir que hay 43 que tienen una nota menor a 50 puntos. Ok. El segundo ejercicio nos dice, a continuación se presenta una distribución de frecuencias sobre el gasto mensual en miles de colones en el servicio del celular de una muestra de 25 estudiantes universitarios. Pues tenemos el gasto en miles de colones, la cantidad de estudiantes, tenemos el porcentaje de estudiantes y la frecuencia acumulada menos de, ¿ok? La que vamos desde el inicio hacia abajo. Partiendo de esta tabla, entonces nos dicen, ¿cuál es el intervalo de clase es? Bueno, todas las clases tienen un intervalo del mismo tamaño, entonces para saber cuánto es el intervalo, tomamos la resta del límite superior menos el límite inferior. O sea, 8,45 menos 5,45, el intervalo es de 3. Entonces esta es la respuesta. Ahora nos dicen, hay 5 estudiantes que gastan en el servicio celular
¿Entre cuáles rangos? Entonces buscamos a ver 5 estudiantes que gastan el servicio celular, entonces entre 8,450 y 11,450. Aquí para efectos de interpretación multiplicamos por 1000 porque nos dicen que estos son datos en miles. El 84% de los estudiantes gastaron, entonces buscamos, esto es un acumulado, aquí está el 84%, está en la frecuencia acumulada menos D, entonces quiere decir que el 84% de los estudiantes gastaron, ¿cuánto? Menos de 20,450. ¿Okay? El 100% de los estudiantes, ¿cuánto gastaron? Es donde está acumulado toda la totalidad de los estudiantes. Bueno, pues gastaron entre 5,450, que fue lo menos que gastaron, hasta 23,450, que fue el límite superior de todas las clases. Se seleccionó una muestra de universitarios de la UNED y se les consultó cuánto tiempo tardaban en trasladarse de su casa a la universidad. A continuación se encuentran las respuestas de los 7 estudiantes. ¿Cuál es la media aritmética? Entonces, la media aritmética, recordemos que es la sumatoria de todos los valores de la muestra entre la cantidad de elementos o entre la cantidad de la muestra. Entonces, la sumatoria entre 7, que es el total de elementos, me da 63 minutos. El percentil es una medida de posición. Para calcular el percentil y la mediana, tengo que ordenar los datos de menor a mayor. De lo contrario, el resultado me va a dar mal. Entonces, los mismos datos que tenía antes los ordenamos de mayor a menor. La fórmula para calcular el percentil, tal como viene en el libro, es el percentil que quiero calcular, 75 entre 100, por el tamaño de la muestra, el n o la cantidad de elementos, que son 7 más 1. Entonces, esto es la posición 6. Cuando calculamos este primer paso aquí, en el procedimiento, esto apenas me da la posición. Entonces, la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El percentil es 85. La mediana también es una medida de posición, como les decía antes. Entonces, los datos los tengo que tener ordenados. En este caso es muy fácil calcular la mediana porque son solo 7 datos y la mediana es el valor central de la serie. Si tengo 7, aquí tengo 3, aquí tengo los otros 3, el medio es 45. ¿Qué significa la mediana? El 50% de los datos están por debajo del 45 y el otro 55, el 50% es superior a la mediana del 45. La desviación estándar para ese mismo conjunto de datos, calculamos la fórmula que aparece en el libro. Recordemos que cuando son datos de una muestra, la fórmula que debemos utilizar es cuando dividimos entre n-1. Entonces es cada uno de los valores de los elementos que yo tengo, lo resto al promedio que habíamos calculado anteriormente, que nos dio 63. Eso, el valor menos 63, esto que está dentro elevado al cuadrado, más 25 menos 63 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, hasta que llego a 42 menos 63 elevado al cuadrado. Esta sumatoria que tengo aquí la divido entre n-1 y calculo la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, la desviación estándar es 41.03. El coeficiente de variación es el resultado de tomar la desviación estándar que obtuve aquí arriba entre el promedio que ya habíamos visto que era 63, multiplicamos por 100 y es 65,13%. Este es el coeficiente de variación. Ahora, se tiene información de 3 grupos de datos. Tenemos el grupo A con un promedio de 40 y un coeficiente de variación de 32. El grupo B con un promedio de 40 y un coeficiente de variación de 60. Y el grupo C con un promedio de 40 y un coeficiente de variación de 85.
¿Cuál es la desviación estándar del grupo A? Ok, la grupo A. Entonces, recordemos que el coeficiente de variación lo obteníamos de la división de la desviación estándar entre el promedio. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar a partir de esta fórmula. Si el coeficiente de la desviación estándar entre el promedio, entonces la desviación estándar sería el coeficiente de variación por el promedio. Entonces, este promedio que está dividiendo lo paso a multiplicar acá. Y esto es lo que me da la desviación estándar. Entonces sería 0.32. Aquí los datos tenemos ya que pasarlos en términos de proporciones. Si esto me dice que es un 32%, entonces la proporción es 0.32 por 40, que es el promedio, me da la desviación estándar, que sería de 12.8. Ahora, nos preguntan, ¿la desviación estándar del grupo B es mayor que la del grupo C? Justifique su respuesta. Entonces, calculamos las desviaciones estándar de los tres grupos, ¿verdad? Que era multiplicando el coeficiente de variación por el promedio, y aquí las tengo. La desviación estándar del grupo A es 12.8, la del B es 24 y la del C es 34. Entonces nos preguntaban que si la desviación estándar del grupo B es mayor que la del C. Pues no, no, porque más bien la desviación estándar del grupo B es menor, ya que al despejar la ecuación, pues obtenemos datos para el grupo B de 24 y el grupo C de 34. ¿Para cuál de los tres grupos es más variable? Entonces, el grupo C, ¿por qué? Porque cuando tenemos varios datos, el coeficiente de variación, grupos de datos, el coeficiente de variación es el que nos dice el grado de variabilidad que hay en los datos. No es la desviación estándar, sino que al comparar grupos debemos por fuerza calcular los coeficientes de variación, porque a partir de ahí es donde sabemos cuál es el que tiene, donde hay mayor variabilidad. Y en este caso es el del 85%, que es el grupo C. Ahora, tenemos 4 histogramas para las notas del primer parcial de estadística 1. Las notas van desde el 0 a 10 de 4 grupos. Asigne la afirmación de la izquierda con el histograma o los histogramas a que les corresponden en la derecha. Entonces nos dicen, en este caso, la distribución de las observaciones muestra una simetría positiva. El que tiene aquí de estos una simetría positiva es el histograma último, donde la línea está hacia la derecha. Quiere decir, y aquí, para que sea una simetría positiva, que hay un valor extremo que me está jalando el promedio hacia la derecha. Ahora, la media aritmética, la moda y la mediana son iguales. Cuando son iguales estos tres valores es porque tenemos una distribución simétrica. Para esto es importante, para efectos del examen, si les preguntan o tienen que hacer este cálculo, que utilicen por lo menos 4 decimales a la hora de comparar la media, la mediana y la moda. Para que entonces, porque a veces por decimales resultó que son diferentes, ¿verdad? Entonces, para estar seguros que son iguales y que es una distribución simétrica, usemos por lo menos 4 o 5 decimales. Profe, Sí, dime. ¿eso tiene algún orden, digamos, de acomodar la moda, la mediana y la media aritmética? Porque había un ejercicio, digamos, yo ya hice, hago como un grafiquito donde se ve la línea, pero en lo que yo he visto, digamos, siempre, no sé si eso tiene un orden de colocarlo para que haga la figura o no importa el orden. No, en realidad, ahora en la parte del Excel vamos a hacer un gráfico del histograma. El histograma lo que lleva en el eje de las X es el punto medio y en el eje de la Y la frecuencia relativa. Entonces, aquí se hace el gráfico y vemos la distribución. Como puede ser que veamos que tiene simétrica, puede ser que veamos que sea simétrica negativa o positiva. Cuando ya usted tiene el gráfico, y se fija dónde está el promedio, te vas a dar cuenta que en una como esta, el promedio y la mediana nos dio igual.
En una como esta, probablemente encontramos un promedio menor que las otras dos medidas y por eso es negativo. O aquí, Sí, digamos. probablemente el promedio era mayor. Ajá. Sí, sí, y en esos gráficos ahorita se ve bien exacto, digamos. La primera se ve que es simétrico porque eso es igual. Ajá, ajá. Sí, pero en realidad no es donde la colocamos, sino depende del valor que tengamos, ¿verdad? Siempre el que me define si es, si es asimétrica, negativa o positiva es el promedio. Si el promedio es mayor que las otras dos, es positivo. Ok, el promedio es la media aritmética, ¿verdad? Exactamente. Ese es el que me dice cómo está la zona. El valor promedio tiene una limitación dependiendo de los datos que esté manejando. Por ejemplo, cuando trabajamos con datos de precios, si tenemos los precios en un mercado, como digamos el mercado de Senada, que es un mercado mayorista. Entonces, puede ser que llegó un señor a vender los tomates. Resulta que el señor, por salir rápido de la cantidad de tomates que tenía, tiró el precio en 500, cuando los demás tenían el precio en 900 y 1000 colones. Mira, entonces, ese dato extremo hizo que el promedio se me tirara hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces me va a tirar esta curva hacia acá. El promedio es sensible a los valores extremos. Como puede ser que llegó otro y que pensó que los tomates eran de oro y los tiró en 5000 colones. Entonces me tiró el promedio hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando trabajamos con precios de productos agrícolas? Que la referencia que utilizamos para ver a qué precio estuvo el mercado no se usa el promedio, sino que se usa la moda. O sea, el valor más frecuente con el que se comercializó la mayoría del producto, porque ya la moda no está afectada por esos valores extremos. No es lo que más se ha repetido. Sí, tal vez ahora, más adelante, como se haga el histograma, tal vez yo hice mal el histograma. Muchísimas gracias. Okay. Entonces, sí, hay que valorar qué son los datos que tenemos como para decidir cuál de las tres medidas es la moda, la mediana o el promedio, es el mejor indicador de la distribución de los datos. Una pregunta. Ajá. ¿Usted cuando se refiere por promedio es media? Sí, promedio es la misma media o X barra. Okay. Ok, ahora, bueno, estamos aquí. Cuando tenemos una media aritmética que es mayor a la mediana, es como en este caso, que es una asimetría positiva. Y cuando la mediana es mayor que la media aritmética, o sea que la media aritmética es menor, pues entonces aquí es una asimetría negativa. Ok, voy a salir de aquí, dejar de compartir para poder subir el Excel. ¿Ahí pueden ver el Excel? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer varios ejercicios aquí, utilizando el Excel con la misma materia que hemos visto. Bueno, entonces aquí este es otro ejercicio de estos donde vamos a rellenar esta tabla a partir de algunos datos que nos dan. Nos dan estos límites indicados y nos dicen rellene los espacios, obtenga los límites reales con el método usual. Recordemos que para los límites reales, cuando tenemos variables continuas como estas, tenemos tres métodos de redondeo. Redondeo hacia arriba, hacia abajo o hacia la unidad más próxima, que es lo mismo que el método usual, ¿verdad? Entonces, en este caso nos piden utilizar el método usual para calcular el límite inferior y el superior y nos piden, bueno, tengan los intervalos de clase. Ok, vamos a empezar partiendo de entonces de ese poquito de datos que estamos pasando. ¿Cómo vamos a ir completando esto? Vimos hace un rato que la frecuencia relativa era tomar el valor de la frecuencia absoluta, que ya aquí me dieron 1, entre el total de la muestra, que nos dicen que es 30. Por si tenemos que copiar esta fórmula, entonces nos vamos aquí a la parte de arriba donde se edita la fórmula y le damos F4 para fijar esa celda.
Cuando se hace 4 nos aparecen estos signos de dólares, quiere decir que ya ahí fijamos la celda y podemos copiar la fórmula de lo más bien. Luego, ya pudimos calcular esta es el mismo procedimiento, le damos copiar y le damos aquí pegar. Entonces veamos que aquí le damos F2 y aquí se me despliega la fórmula, entonces ya coge esta frecuencia relativa entre el total de la muestra. Luego, aquí, esta es la acumulada más D, quiere decir que va de abajo hacia arriba. Y la frecuencia acumulada más D de la absoluta. Entonces, el primer valor que va aquí es 4. Entonces, ¿qué número? Que yo le sume me dé 9. O es lo mismo que yo diga, ok, 9 menos 4, me da 5. Tengo 17 y 9, entonces aquí, ¿qué sería? 17 menos el 9 me da 8. Ok, llevamos hasta acá. Luego, aquí sería al revés. El punto 20, antes este valor, ¿de dónde salió que vimos? Que era la frecuencia absoluta entre la muestra, me daba este valor. Entonces, ahora lo vamos a hacer al revés. Es la muestra por la frecuencia relativa, me va a dar el valor absoluto, que sería 6. Entonces ya puedo continuar acá, que esto sería 17, ahora vamos sumando, más 6, me va a dar 23. Y aquí puedo continuar, 23 más 6, me da 29. No. Es más 6, no, más 4. Más 4 me da el 27. Ok. Y de último, entonces, bueno, yo sé que aquí, como vimos hace un rato al inicio de la clase, cuando yo termino, a la última valor de la frecuencia acumulada, me tiene que dar esto mismo, me tiene que dar 30. Entonces, yo sé que aquí lo que sigue es 30. ¿Ok? ¿Qué valor puede ir aquí? Que yo diga 27 más este valor me da 30, pues sería 3, ¿verdad? Ahora, si nosotros sacamos una sumatoria de esto, que vemos que, pero voy a quitar esto, puedan ver. Okay. Ven que aquí el Excel me lo da la sumatoria. Entonces, efectivamente, este dato me suman 30, que es el 30 que está acá. Entonces, ya yo lo pude probar. Ahora, entonces, puedo continuar aquí. Ya fácilmente copio la fórmula aquí. Y copiamos aquí la fórmula para todos estos. Ahí está relleno. Y le damos una sumatoria acá. Y me da 1. Igual podemos hacer aquí la sumatoria que me tiene que dar. Así es que aquí hay valores. Están, bueno, aquí no lo puedo sacar. Entonces, ok, ahora seguiría con el límite inferior y el límite superior. Entonces, si nos dicen que calculemos los límites con el método usual, entonces aquí empezaríamos de 16,5 a 24,5. Este límite inferior va a ser el mismo superior de la clase anterior. Y esto va a ser 28,5. Aquí yo puedo de una vez ya copiar la fórmula. Entonces, nada más me dedico a llenar los límites superiores. Sería 32,5, 36,5, 40,5 y 52,5. Y los límites inferiores, pues ya se arrastran. Ahora, ¿cuál es el intervalo de clase? El intervalo de clase es la resta del límite superior menos el inferior. Entonces, ya tengo aquí la fórmula, nada más la copio, hacia abajo lo arrastro y aquí tengo todos los intervalos de clase. Ok, este es el primer ejercicio, haciéndolo en el Excel, digamos que a pie. Ahora vamos a ver otro ejercicio, perdón, es este.
donde ya vamos a hacer uso, ya sea de la tabla dinámica o del módulo de datos, análisis de datos que tiene el Excel. Aquí tenemos las notas en un examen de un curso universitario. Tenemos aquí el total de notas. Veamos que en total son, en total son 52 notas. Ok. Entonces nos piden calcular para hacer la distribución de frecuencias, partiendo de datos así, sí que no tenemos ningún tipo de agrupación. Entonces primero debemos saber cuál es la cantidad de datos. Así yo los marqué y vi que era 52, pero para tenerlos en la tablita, entonces le decimos contar. Marcamos el rango. Y cerramos. 52. Ahora, aquí podemos fijar las celdas 52, perdón, F4, aquí F4. Entonces yo aquí puedo copiar esto para acá, pero dice, pero es el mismo valor, sí, pero entonces acá ya es más fácil porque no tengo que estar marcando el rango. A la hora de fijar estas dos celdas, ya el rango está marcado. Nada más le tengo que cambiar la función, y en este caso es máximo. Todo lo que diga max ya lo reconoce, y aquí este otro lo sustituimos por el mínimo. Un mínimo, y ya aquí lo tenemos. Luego, nos preguntan cuál es el rango. Bueno, pues el rango es la diferencia entre el valor mayor, el máximo, menos el mínimo. O sea, eso. Es 76. En este caso vamos a trabajar con 8 clases. Entonces, como ya tengo la cantidad de clases, la amplitud es el rango entre las clases, que es de 9,5. Esto lo que hacemos es redondearlo a 10 para efectos de calcular los límites de clase. En la tarea, yo sé que algunos han tenido algunas duditas ahí, en la tarea la amplitud es de 10. ¿Por qué? Porque ya nos dieron ahí en la tarea los límites, y los límites venían con el redondeo redondeo hacia abajo. Entonces nos decían de tal número a menos de tanto, ¿verdad? Entonces decir de 40 a menos de 50, por ejemplo, ya ahí nos están diciendo el intervalo, la amplitud. Hay una amplitud de 10, al decirme de 40 a 50. Entonces, en este caso, la tarea, pues ya ahí la amplitud no la están dando. Ahora, para efectos también de la cálculo de los límites, para calcular los límites a la unidad más próxima, o los corrientes, como vimos hace un rato, debemos sumar y restar 0.5. Entonces le ponemos la diferencia 0.5. Entonces, ahora si vamos al límite inferior, sería igual a... Profesora. Sí, dime. Disculpe. Respecto a este mismo tema que usted acaba de mencionar con la tarea. En la tarea nosotros nos ponen 2 límites, ¿verdad? El último, el límite mayor, que es el de abajo, el de 99. Tengo una duda con eso. No sé si espero que usted tenga la explicación o se lo puedo decir ya. Dígamelo de una vez si quiere. Voy a buscarla. No le estoy escuchando, profesora, disculpe. Si vieras que a usted se le corte también. Hábleme bien. Ajá, sí. Sí, mi duda es con el último límite. Ajá. A nosotros nos ponen que esos no se tocan, esos se dejan fijos, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno, el de abajo es 99. Entonces, ¿qué pasa con todos los cálculos? Porque hay un dato que es mayor a 99. No, lo que pasa es que si calculas la distribución
de frecuencias en el Excel, justamente el Excel con una amplitud de 10 lo vas a ver más fácil, porque de ahí te va a salir de 40 a 50, 50 a 60, hasta que termino de 90 a 100, ¿verdad? Pero aquí lo que están son los límites dados, ¿verdad? No son los límites reales. Y si nos dicen que es una amplitud de 10, entonces va de 40 a 49, incluyendo el 40. ¿Ves? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59. Ahí van los 10. Luego el otro sigue de 50 a 59. De 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, hasta 90 a 99. Sí, yo lo entendí así porque después en la siguiente fila viene y dice un número que va de 40 a menos de 50, entonces es de 40 a 49, ¿verdad? En esa parte. Y decía entonces los otros es igual, 50 a menos de 60, entonces ahí sería 40 y 59, 50 y 59. Exactamente. Correcto, sí, yo entiendo esa parte. Lo que pasa es que dentro de los datos hay un dato que es mayor a 99. Entonces queda fuera de las clases definidas. ¿Qué pasa ahí? Ah, ok, ya te entiendo. De los datos hay uno que está por fuera. O sea, profe, Sí, es 99,6 o algo así es. Ah, ok. yo tenía la misma duda, de hecho, y la hice por la plataforma, pero el profesor no me contestó como nada coherente, digamos. Porque sí, a la hora de que no está tomando en cuenta ese cálculo que dice la compañera, o sea, ese porcentaje de 99,26 creo que es. Entonces, en las personas usuarias, a mí no me da el total real, sino 65. Y en realidad serían 66. No, Entonces, porque es que, perdona, pero es que los límites dados son los que llegan a 99, pero los reales dice que al final vas a tener de 90 a menos de 100. A menos de 100. ¿Ves? Ahí puede ser 99,99. Pero ¿Ya? es que en el Excel uno lo calcula con los límites inferior y superior. exacto, con los que tenemos ahí. Ajá. Y de hecho, desde el punto medio, como que se altera ese resultado, digamos, porque También. Lo que pasa entonces es ya que números. sí, lo que pasa es que en el punto medio tiene que sacarlo, el promedio de, digamos, enfoquémonos en la última clase, que sería de 90 a 99. Entonces es el promedio de 90 y 99 más 1. Ahí hay que, para sacar el punto medio, hay que sumarle ese valor adicional. Sería de 90 a 100. El punto medio es 95. Por eso les decía que es mejor, que lo pueden hacer con el Excel, calculando la distribución de frecuencias del Excel. ¿Verdad? Porque ya sacando la distribución de frecuencias del Excel, entonces ahí sí van a tener los límites para el cálculo. Entonces, en la última clase es de 90 a 100 y el punto medio es 95. Entonces, ya con solo eso todo se le ajusta. Sí, yo no tuve ningún problema. No la comprendo, profe, sinceramente, porque en el Excel, pues, uno lo hace con los celdas de los límites inferiores y superiores, entonces por eso, punto medio de la última clase le queda 1,94,5, la cantidad de personas, el total, de queda una persona menos, porque está fuera de la clase, la relativa también queda 98. Al compañero. Sí, es que yo, Josué. No, que a mí no me dio ningún problema porque, es más, yo hice una tabla dinámica de los datos y lo que hice, y yo lo acomodé igual, la tabla dinámica me lo acomodó por rangos, me colocó 40, 50, 50, 60, ¿verdad? Pero uno sabe que es menos de 100 y en el de 90 a menos de 100 igual están los 6 datos. Exactamente. Digamos, son los 6 datos, entonces no afecta en nada. El trabajo creo que nada más tenía un error en el ejercicio 2, que uno usando el percentil daba 36,5 y ahí salía 32, que yo vi que era que lo hicieron como un Excel antiguo y después que estaba mal desarrollada una pregunta en el ejercicio 3. Pero
tal vez un momentito, a ver, entendamos una cosa. Los puntos medios se calculan no sobre los límites indicados, sino sobre los límites reales, ¿verdad? Sobre eso es que se hace el cálculo. Entonces, los límites reales lo que me dice es de 40 a menos de 50 y la última me dice de 90 a menos de 100. Entonces, con esos valores 90 y 100 es que hay que calcular los puntos medios y 40 y 50 son los que se utilizan para los puntos medios. No O sea, son los profe, dados, son los entonces, reales. Ajá. perdón, entonces en este caso, digamos, yo para sacar el punto medio estoy agarrando, sí, los datos de los límites superior y Inferior inferior de y los superior. reales. Ajá, pero yo los estoy agarrando desde los que me dieron a mí, digamos. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer para que me dé los datos correctos es, digamos, tomarlo entonces de la tabla dinámica, por así decirlo. Podrías cogerlo de la tabla dinámica o podrías cogerlo pensando sumándole un valor, un 1, pero es más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la fórmula que es como promedio y selecciono el límite Selecciona inferior y el rango, límite. pero al límite superior le sumas 1. Entonces ya ahí Ah, ok, sería. por eso. Ajá. A esa fórmula le puedo agregar nada más un más 1 y ya. Exacto, sí. Y ya Ok, te da. perfecto. Listo, gracias. Sí. Es más, y hay un ejemplo que dice 75 y yo con eso me basé más o menos de que siempre iba a ser la mitad. Exactamente. Profe, Sí. una pregunta, pero entonces, a la hora de hacer las interpretaciones, sí lo hacemos con los límites reales. También la interpretación y el cálculo va con el límite real. Ajá, y entonces el límite, o sea, el que no es real, digamos, por así decirlo, Dado, entonces sí. ese, yo lo agarré, por ejemplo, la tabla dinámica, pero realmente en la tabla dinámica sale de 40 a 50, de 50 a 60, de 60, pero no sé si, como termina 99, entonces no sé si más bien es de 40 a 49. a 49. Ajá, exactamente, esa era mi duda. Entonces va así porque termina el 99. Exactamente. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, okay. Vamos a ver, ok, estábamos por aquí. Entonces, en este caso, el límite inferior sería el límite, el valor mínimo más perdón, el límite inferior aquí es el valor mínimo, este. El valor un momentito. El valor mínimo menos la diferencia. Menos la diferencia que es 0.5. ¿Ok? El límite superior es este más la amplitud que hablamos que era 10. Lo fijamos, vamos F4. El siguiente límite inferior es igual al límite superior. Y aquí pues lo que hacemos es copiar la fórmula. Ahora ya teniendo estos dos, lo que hacemos es arrastrar esto hacia abajo. Y ya tenemos los límites superiores. En ese de la tarea, lo que pasa es que es un poquillo más complicadillo, bueno, una trampita que hay ahí porque los límites reales son los que van de tanto a menos de esto, ¿verdad? En este pues es más sencillo porque el redondeo es a la unidad más próxima. Entonces calculamos el punto medio, pues que es el promedio de estos dos. Ay, perdón. Y le damos a arrastrar aquí. La frecuencia absoluta, entonces le damos insertar, fórmulas, insertar función, frecuencia, marcamos el rango de datos. Marcamos los límites superiores. Y le damos a aceptar. Ahora, esto siempre hay que hacerle un ajuste con el Control Shift Enter.
Y ahora aquí ya podemos copiar y aún así tenemos que volverlo a hacer porque vean que el total me da 226 y el total en realidad tiene que ser 52. Entonces, con el rango marcado, volvemos a pararnos en la fórmula, control H. Ya ahí él se ajustó. Ya me dio 52 la frecuencia. Ok, antes de continuar, entonces, esta misma tablita que hicimos aquí a pie, la podemos hacer con la parte de análisis de datos. Pues marcamos. Vamos a datos, análisis de datos. Decimos frecuencias, estadística descriptiva, perdón, aceptar. Bueno, aquí damos el rango que ya han marcado, pero acá. Y le damos el rango de salida. Y le decimos, marcamos aquí resumen de estadísticas, aceptar. Y aquí están los mismos datos que obtuvimos hace un rato a pie, pues los podemos tener aquí ya de una manera resumida, ¿verdad? Esta cuenta es el número, el total de datos, tenemos el valor máximo, el mínimo, y bueno, aquí se calcula otros valores, la moda, la mediana, la desviación, que ahora lo vamos a ver en otros ejercicios. Entonces, estos mismos datos los podemos tener aquí. Ahora, esta misma distribución de frecuencias la podemos tener también a partir de una tabla dinámica. Entonces, igual marcamos el rango. Le damos insertar, tabla dinámica. Vamos a llevarla para otra hoja mejor. Ponemos aquí las notas. Aquí le damos agrupar. Y le vamos, ya aquí está el límite inferior, el superior, y le decimos con un rango de 10. Y aquí tenemos los límites. Esto lo podemos, entonces, al jalarlo una vez, la variable, aquí es donde me da los totales, aquí me sale la cuenta, que es lo mismo que la distribución de frecuencias absoluta. Si lo jalamos dos veces, por una segunda vez aquí, y aquí le podemos dar, configurar campo valor. Entonces, esto le podemos decir que es frecuencia acumulada en frecuencia relativa. Y aquí le decimos mostrar los datos como, entonces le decimos que como un porcentaje del total. Y aquí está la frecuencia relativa. Y esto si queremos le podemos cambiar de nombre también. Y aquí le ponemos frecuencia absoluta. Entonces esto también lo podemos llevar y copiarlo allá, que reparte lo que decía también en el de la tarea. ¿Verdad? Que lo podíamos copiar por ahí. Daba un lugar de copiarla. Ok, entonces estos valores que obtuvimos de la dinámica, pues son los mismos que obtuvimos aquí. Aquí vamos a tener, esta es la relativa, el absoluta, que es la misma que está acá. Y tengo los decimales, para que veamos igual. Y ahora podemos aquí calcular la relativa a pie, para que veamos que es lo mismo de la dinámica, que es cada uno de los valores absolutos entre el total de la muestra. Fijamos con F4. Y tenemos ya el número en términos relativos. Jalamos la fórmula. Y aquí están los mismos porcentajes que teníamos en la tabla dinámica, lo tenemos aquí, nada más que aquí están redondeados. Aquí lo podemos poner con la cantidad decimal que queramos. Okay. Ahora nos piden la frecuencia relativa menos D y la más D. Entonces la menos D es la que acumulamos hacia abajo. Pasamos el primer valor. Vamos a ponerlo esto también ya.
Entonces le pasamos el primer valor, el segundo valor es este más el que sigue, perdón. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si uno le pone la frecuencia absoluta acumulada, pero no le ponen si hay que sacar menos D o más D? ¿Cómo no lo entiendo? O sea, si uno le ponen ahí como una tabla así, ¿Sí? le ponen frecuencia absoluta acumulada y no le especifican si es menos D o más D. Bueno, en el examen tienen que decirle porque la acumulada, no, la más frecuente, la acumulada más frecuente es esta que estamos calculando, ¿verdad? Eso lo que es de un mayor uso, ¿verdad? Eso podría ser. Pero es que por ejemplo, en la tarea no viene en la frecuencia absoluta acumulada, en el ejercicio 1 no especifica si es menos D o más D. Vamos a ver. En el penúltimo cuadro del ejercicio 1. Claro, no dice, pero lo que Yo lo hice por lógica, por los números que tiene, digamos. Yo también, yo lo hice porque la Tenía- otra era menos, entonces fue Sí, por eso que traía lo un hice 13, así. entonces yo conté porque la- 1 más 5, taca, y más 7 sería 3. Exactamente. y la- O sea, yo hice de menos, pero no sé si es así. Sí, así es, claro, porque si lo haces del otro lado no te va a dar, digamos, la última Ok, Es de menos. que la anterior, Ok, gracias. 61 no te va a dar. Si lo sumas de abajo para arriba no te da. Ok, y entonces la frecuencia acumulada más D es al revés, empezamos desde la última línea, jalamos el último porcentaje, y aquí es este más este, y aquí igual estamos copiando por arriba. Y me tiene que dar el 100%. Ok, entonces aquí tenemos la tabla de frecuencia, lo hicimos con la tabla de análisis de datos y con la... Y lo otro es calcular un histograma. Ya me vine para acá. Ok, bueno, aquí muy vivo yo tengo los datos hechos ya. Lo vamos a borrar. El histograma, entonces lo podemos calcular. Le damos insertar un gráfico de barras y le vamos a seleccionar los datos. La columna es de las Y. El eje de la Y, que es el que va aquí primero, va la frecuencia relativa. Profe, una pregunta. Dime. Es que se me cortó de cuando estaba preguntando una compañera, en lo de las interpretaciones del ejercicio 2, ¿se hacen con los límites de la tabla dinámica o con los que uno llenó en la tabla? Con los límites reales. Con los que están en la tabla como los límites reales, donde dice de 40 a menos de 50. Ok, Los listo. reales son los que utilizamos, sí. Gracias. Ok, y en el eje de las X, el histograma lo que lleva es el punto medio. Pues ya aquí tenemos el histograma, pero esto todavía no tiene cara de histograma, ¿verdad? Entonces tenemos que pegar las columnas. Ya se me perdió a mí también. No se le escucha a la profe, ¿no? No, voy, se me cortó un segundo.
Bueno, aquí lo que nos falta es pegar las columnas, quitarle el ancho, porque el histograma no lleva las celdas separadas, sino que van las celdas pegadas, Punto. las barritas pegadas. Esa es la que ando Profe, pegando. yo donde tengo la duda, ahí sí me queda claro que esa simetría hacia la izquierda, pero yo ¿Sí? lo que tengo es que cuando me dicen compare la media, la mediana, la media aritmética y la moda, para Ujú. ver si es asimétrica o lo otro. No sé. Ujú. Sí, exacto. Lo que pasa es que un gráfico como este, en este histograma que tenemos aquí, que fue el que nos dio, aquí tendríamos que calcular la media y la moda y la mediana, que de hecho en la tablita del Excel, del análisis de datos nos dio. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ves? ¿Qué tenemos? La moda dio 57, la mediana 57 y la media 58. Entonces, la media o el promedio es mayor que la mediana y la moda. Quiere decir que es una simétrica positiva, porque es mayor la media que las demás. Y si vemos justamente el histograma, vemos que está levemente jalado, ¿verdad? Hacia acá. Un poquito, un poquito. Lo que pasa es que este no es como tan fácil de ver, ¿verdad? Gráficamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es tan fácil de ver? Porque resulta que la media y la modas tienen el mismo valor. Entonces, el único que se diferencia un poquito es la media. Entonces, tenemos que ver los tres datos para decidir si es una simétrica positiva o negativa. Cuando es la media o el promedio mayor que los otros dos, es asimetría positiva. ¿Verdad? Pero entonces, tal vez gráficamente no se ve tan fácil por tener estos dos valores iguales. Ok, entonces, la otra pregunta, ok, aquí tenemos. Veamos la parte de interpretación. Entonces, interprete la frecuencia absoluta de la segunda clase. La frecuencia absoluta de la segunda clase, entonces la segunda clase es esta y la frecuencia absoluta es 5. ¿Qué quiere decir? 5 estudiantes tuvieron notas entre 31,5 y 41,5. Como les decía, interpretamos con respecto a los límites reales, que en este caso son estos. Ahora, interprete la frecuencia relativa de la tercera clase. Aquí tengo la tercera clase, la frecuencia relativa es 13. Entonces, quiere decir que 13% de los estudiantes obtuvo notas entre 41,5 y 51,5. Interprete la frecuencia acumulada menos de la cuarta clase. Entonces, cuarta clase, la acumulada menos de, es este número, 31. Entonces, quiere decir que 31 estudiantes tuvieron notas menores de, me voy al límite superior, menos de 61,5, porque es la acumulada menos de. Entonces, interpreto con respecto al límite superior. Pero en el último me dice, interprete la frecuencia acumulada más de la cuarta clase. Entonces, la cuarta clase es esta, la más de es 36. Aquí yo vengo acumulando de abajo hacia arriba. Entonces, aquí la interpretación es que 31 estudiantes tuvieron notas superiores y me voy al límite inferior, superiores a 51,5. ¿Ok? Eso es importante que tengan clara la diferencia en la interpretación. Si es sobre la acumulada más de, interpreto con respecto al límite inferior. Entonces, 31 estudiantes tuvieron notas superiores a 51. Si es con respecto a la menos de, me voy a interpretar con respecto al límite superior. 31 estudiantes tuvieron notas menores a 61,5. Ok, luego si queremos calcular la ojiva, ¿verdad? Entonces las ojivas las calculamos teniendo aquí
el límite, los puntos medios igual, pero lo que graficamos ya no es la frecuencia relativa como sucedió en el histograma, sino que lo que se calcula, se grafica en las ojivas es la menos D. Esta acumulada menos D es lo que va en el eje de las Y en el eje de las X va el límite inferior. Aquí va el límite inferior y la menos D. Si nos piden ya calcular la ojiva con la más D y la menos D para ver este punto de cruce, que normalmente este punto donde me cruza la frecuencia más D y la menos D es el punto medio, es la mediana. Entonces aquí graficamos las dos líneas, la más D y la menos D, la más D y la menos D con el límite inferior. Vamos a hacer el gráfico para que lo veamos cómo lo construimos. Vamos a insertar gráficos. Un gráfico lineal. Vamos a llevarlo para abajo. Para que lo andamos jalando de uno. Okay. Probamos aquí, seleccionar datos. Le damos a agregar. Entonces aquí vamos a poner la frecuencia. La menos D. Y vamos a jalar la menos D. Ok, le vamos a aceptar. Luego le vamos a agregar otra. Y vamos a agregar la frecuencia más D. La más D aquí está modificada. Sí, la más D es esta. Le vamos a aceptar. Ahora, en el eje de las X, dijimos que aquí lo que va es el límite inferior. Ok, y le vamos a aceptar. Entonces, aquí tenemos ya el gráfico de las ojivas, más D y menos D. Entonces, luego lo que queda es poner los títulos, ¿verdad? Recuerden que todo gráfico debe tener un título. Aquí quedaría distribuciones acumuladas, menos D y más D de notas del curso universitario. Siempre los gráficos deben tener un título completo que me diga qué es lo que yo estoy graficando. Debo aquí tener claro que es el número de exámenes y qué significan las líneas, el más D y menos D. Ok, bueno, este es este ejercicio. Vamos a hacer otro aquí, que ya entramos a lo que es el cálculo de la media, la moda y la mediana. Entonces, como vimos hace un rato, eso lo podemos hacer con la parte de análisis de datos. Vamos a los datos, análisis de datos, frecuencia. Y marcamos el rango. Vemos que es este. Y el rango de salida. Que le vamos a decir que es este, que ya tenía por aquí yo, y resumen de estadísticas. Ok, entonces aquí están los datos, los resultados. Es que no me gusta ver ese montón de decimales ahí. Pero entonces estos mismos datos puede ser que lo hagamos así, por supuesto más fácil, pero también pues podemos calcularlo con puras fórmulas. Entonces le vamos y le damos el promedio. El promedio, marcamos el rango. Este es el promedio, podemos hacer como hicimos hace un rato, que fijamos las celdas con F4, de manera que aquí pues nada más le damos arrastrar, pero corregimos. Entonces aquí ya no sería promedio, sino que sería la moda.
Y aquí sería la mediana. Se comió el paréntesis. Me comí el paréntesis. Exacto. Y la desviación estándar. Vean que hay diferentes fórmulas de la desviación, a donde me sale aquí, y a veces podemos entrar en confusión cuál, ¿verdad? Entonces, aquí está la desviación estándar de la muestra y esta es la desviación estándar de la población. Esto es una muestra, entonces tenemos que usar esta desviación. Y luego el coeficiente de variación, que ya pues lo tenía la fórmula aquí, pero que el coeficiente de variación era la desviación estándar entre la mediana. Entonces vea que estos son los mismos datos que tenía, digamos la desviación estándar 0.82, que cuando lo sacamos de análisis de datos, la desviación estándar de la muestra, aquí está 0.82. Ok, ahora me dice, interprete el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación lo interpretábamos diciendo que la desviación estándar representa un 11% de la media aritmética. Esta es la interpretación que va acá. Ahora me dice cuál es el tipo de distribución de los datos, que es la duda que tenía el compañero antes. Entonces tenemos la media 770, moda 330 y la mediana 765. Entonces, la media o el promedio es mayor que los otros dos. Entonces, sería una situación como esta. Cuando el promedio es mayor que los otros dos valores, entonces es una asimetría positiva. Profe, tengo una pregunta. Ahí en el coeficiente de variación, ¿lo pongo en decimales o en porcentaje? No, en porcentajes. Siempre el coeficiente de variación siempre se pone en términos porcentuales y la interpretación es en términos porcentuales, ¿verdad? Ok, La listo. variación representa un 11% de la media aritmética. Ok, listo, gracias. Ok. Entonces, Ahora, si la media es mayor, entonces es asimetría positiva. Esta es asimetría positiva. Okay. Ahora dice, calculemos el percentil 60. Entonces, según la fórmula que teníamos en el libro, percentil 60 sería, calcule, por favor, apague el micrófono. Sería, aquí es la posición del percentil 60. Entonces, es 60 entre 100 por el tamaño de la muestra más 1. A la tarifa. Llevando esto para allá para que sea más rápido y no tener que volverlo a hacer. Entonces, si vemos la fórmula es 60 entre 100 por el tamaño de la muestra más 1 y el tamaño de la muestra es 12, que son estos valores que tengo aquí. Y aquí podemos ver, el recuento me da 12. ¿Okay? Entonces, es la posición 7,8. Ahora, ¿cuál es la posición 7,8? Entonces, vemos que estaría entre 7.7 y 7.8, ¿verdad? Estaría aquí, la posición 7.8. Percentil 60 sería más bien ¿verdad? Porque es exactamente 7,8, entonces sería 7,8. Ahora, calculando también el percentil 60, utilizando la fórmula igual que viene en el libro, donde aplicamos la regla de 3, entonces vamos a ver cuál sería ese percentil 60 también. Entonces, tenemos dos términos. Va a estar aquí, entre estos dos términos, el percentil. Entonces, relacionamos cuánto es el término 7, porque los datos aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el término 7 y este es el término 8. Por eso que donde nos dice que el percentil
está en el término 7,8, entonces está entre estos dos números, ¿verdad? Ok, entonces, para calcular, hacer la regla de 3, entonces, relacionamos el término 7, el valor es 7,7. Y el término 8, el valor es 7,8. Estos son los dos datos que tengo de la tablita de datos que están ahí. Ahora, tengo que calcular cuál es el percentil 60. Partiendo de que ya aquí conseguimos, averiguamos que el percentil 60 está en la posición 7,8. Está acá. Entonces, con esta tablita, es lo primero que debemos hacer para plantearnos el ejercicio. Ahora nos toca, la incógnita es averiguar cuál es el percentil 60 a partir de estos datos. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Y cómo se podría sacar de manera manual el percentil? Esta es la manera ¿Con qué manual. fórmula? No, esta más bien es la manera manual. Esa es la manual. Ajá, porque luego Excel. ya lo vamos a ver con las fórmulas de Excel. Ajá. Sí, esta es la manual. Entonces, el paso primero es conseguir el término, ¿verdad? La posición, que vemos que está entre 7,8, está entre estos dos, entonces no sabemos cuál de estos dos es el percentil. Y entonces luego de que obtenemos la posición, ahora tenemos que llegar al dato. Esta es la parte manual. Entonces, hacemos la regla de 3, 7,8 menos 7,7 entre 8 menos 7 es igual a percentil 60 menos 7,7 entre 7,8 menos 7. Y ya aquí lo que hacemos es resolver estas ecuaciones y al final lo que hacemos es despejar hasta que obtenemos que el percentil 60 es de 7,78. Es solamente despejar, ¿verdad? Matemáticamente esto. Ahora, si lo hacemos con el Excel, ¿cómo obtenemos esto? Bueno, pues mucho más fácil, ¿verdad? Vamos a fórmulas, insertar función, le damos percentil. Con solo que pongamos esto, aquí le damos ir. Y aquí nos dan los diferentes tipos de percentiles, que es lo que hablaba en algún momento el compañero. Nos da tres opciones: percentil solo, percentil .xc y .inc. Entonces depende mucho de la fórmula del Excel y por eso es que a veces da pequeñas diferencias. Si tenemos un Excel, pues con unas versiones más modernas, podemos utilizar directamente el .xc. Pero si tenemos un Excel con un más viejito, pues entonces utilizamos este otro, que es igual a este acá, que ve que aquí dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Entonces, si tenemos el más nuevo, pues usamos este, que de hecho es el que está utilizándose en el ejercicio, en el video que está en la página, ¿verdad? Entonces, aquí aplicamos, marcamos la matriz de datos, el procedimiento es el mismo, nada más cambiaría un poquito el resultado dependiendo del Excel. Y ahora nos dicen el percentil, ponemos el 0,6, es el percentil que queremos averiguar. Y el resultado es 7,8 igual a como nos dio manual. El resultado es el mismo. Ok. Ahora vamos a ir a otro ejercicio. Profe, una pregunta con los percentiles. Ajá. Usted mencionó que se tenía que hacer ordenado en la tabla, ¿verdad? Para que funcionaran los percentiles. Es correcto. Tiene que estar ordenado. En la tarea están desordenados. Entonces yo puedo crear una tabla para ordenarlos, yo. Sí, sí, claro. Porque a la hora de hacer esto, a la hora de hacer el procedimiento manual principalmente, como es por el término, ¿verdad? Que es la posición de los datos. Recordemos que la realidad del percentil es una medida de posición. Entonces los datos deben estar ordenados. Pero entonces con la fórmula, digamos, la última que usted acaba de explicar, con esa no hay necesidad de acomodarlos. No, con eso no hay necesidad. Ok. Ah, con eso no. Ah, yo creí que sí. No, Excel, Ah, bueno. eso solo para
Excel lo acomoda, pero ahí si le das 7, bueno, el 7,8, entonces si tiene que buscar cuál es el valor, ahí sí tiene que ordenarlo, porque tiene que buscar entre 7 y 8, ¿verdad? En la posición entre 7 y 8. Y hizo ahorita la profesora, lo otro manual. Sí, en el manual sí hay que ordenarlo de una vez. Sí. En este, digamos, Profe, eso tengo que una tiene ahí consulta. que Esta. iba a hablar un compañero, entonces así le. Ajá. ¿Alguno iba a interpretar? Sí, profe, una consulta sobre el coeficiente de variación. Sí. Si nos da con decimales, a la hora de la interpretación, ¿lo hacemos con los decimales o se redondea? Tiene que saber que lo va a redondear correctamente. Por ejemplo, ¿ve? Justamente, yo si le pongo aquí los decimales es 10,74. Entonces ya cuando de todos modos le quito los decimales, él lo redondea de una vez al 11. ¿Verdad? Entonces, eso no hay problema. Usted puede decir, representa un 10,74% o lo redondea y me dice un 11%. Ahora, si esto, por ejemplo, dio 10,1, si usted me lo redondeó a 11, ya pues yo no, bueno, redondeó hacia abajo, pero no es lo común, ¿verdad? Lo común es redondear hacia la unidad más próxima, ¿verdad? Tal y como viene. Profe, y en Excel hay como alguna herramienta para hacer el recorrido intercuartil. Es que la fórmula es muy simple, ¿verdad? Porque es Yo lo que hago, no sé si le puedo explicar, compañero. Uno nada más pone el intercuartil 3 y le resta el 1. Entonces, en la misma fórmula va haciendo, digamos, intercuartil, bueno, el cuartil 3 que diga, menos el cuartil 1, pero tiene que hacer los rangos de... La fórmula es muy simple, por fuerza calcular los dos cuartiles, el 3 y el 2. Ajá. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Una sola fórmula. De acuerdo, gracias. Ok, bueno. Ahora vamos a ver lo que son las tablas de Profe, tengo contingencia. otra pregunta. Sí, dime. Ya está la mi última, yo creo. No, y te puede que sea muy simple, pero en esa parte del percentil es una tarea, hablan sobre mínimo máximo. ¿Eso es encontrar el percentil máximo y el percentil mínimo o es otra cosa? En la tarea habla del percentil mínimo. Que ahí viene percentil 10, percentil 25 y así. Ajá. Y en los bordes hay mínimo y máximo. Es más bien como el valor mínimo de espera y el valor máximo de espera, digamos. Yo también pensé eso. Yo sé que quieren que haga el percentil mínimo. No. Porcentaje. No. Tendría que decir percentil. Ahí solo dice mínimo y máximo. Ok, dice que me parece horrible. Entonces, si es el valor, tal cual, mínimo y máximo, perfecto. El percentil siempre te tiene que dar cuál valor del percentil. Percentil 10, 15, 20, 25, 30. Tienen que darte el cuál valor del percentil. Y así dice, el valor mínimo y máximo es de los datos del total. Perfecto, muchas gracias. Yo ahí tengo una duda, porque a mí no sé si a los compañeros del percentil 10 y el 25 me dio el mismo valor. Sí, es el mismo. Sí, es el Sí, mismo. ¿verdad? Sí. Espera, es el mismo. Exacto. Para la espera sí, para el otro no. Igual, el 75 y 90 es el mismo para la espera. Pero puedo hacer una consulta. Ajá. Sobre este mismo tema que están hablando los compañeros, nada más para evacuar la duda porque creo que me estoy confundiendo. En el recorrido intercuartil, en lo que es la hoja, en el PDF que mandaron en la plataforma, la de las interpretaciones, ¿Sí? Ahí dice que para poder sacar el recorrido intercuartil, bueno, el RIC, por decirlo así, se le resta el percentil 75 se resta percentil 75 menos el percentil 25. Es así, ¿verdad? Ajá, así es, exacto. Ah, ok. Es que me confundí con el de cuando estaban hablando sobre el percentil 31. Sí, es que yo lo que hago es, uso en el mismo, uso cuartil.exe y pongo el rango, ¿verdad? Bueno, la tabla, la matriz, y después usted pone, le sale 2 punto y coma y usted escoge el cuartil 3. Y después pone menos, otra vez cuartil exe, otra vez escoge el mismo rango y de punto y coma y pone el cuartil 1, que sería el 1. No, es que cuando yo lo hago en el Excel, yo nada más pongo el percentil y ya. Nada más.
Ahora, bueno, veamos esto en las tablas de contingencia, por si hay algún compañero que tiene aquí dudas, y vemos lo de un ejemplo de cajas. Y vemos Una última duda, profe. El Excel de la tarea, el ejercicio 2, cuando habla de los percentiles, dice, por ejemplo, percentil 10, percentil 25 y entre paréntesis viene una P, ¿verdad? Sí, es como la literatura. Ajá, ellos se equivocaron, ¿verdad? Ahí tenían que venir en los subíndices el 25, el 75 y el 90, ¿verdad? Correcto, sí, eso sí. Ok. Nada más era para corroborar. Gracias. Ok. Bueno, vamos a ver. Las tablas de contingencia es lo mismo que hacer una tabla dinámica que uno puede poner en las columnas una variable y en las filas otra variable. Finalmente, eso es la tabla de contingencia. Entonces ahí pues vemos lo que son una variable fija y una variable aleatoria. ¿Qué es una variable fija? Bueno, si por ejemplo yo tengo este grupo de conjunto de datos, tengo estas personas con el sexo femenino y masculino, y esta si viven dentro o fuera del área metropolitana. Para mí es una variable fija en el sentido de que ya yo escogí tantos hombres y tantas mujeres dentro y fuera del área metropolitana, ¿verdad? Todas las variables varían, ya sabemos que una variable significa eso, ¿verdad? Pero para mí estas son fijas porque ya yo las tengo predeterminadas. Pero entonces es una variable aleatoria para esta tabla de contingencia el hecho de que ya yo llego y le pregunto si tiene computadora o no, o si tiene carro o no, ¿verdad? Estas son variables que yo desconozco y que son las que quiero averiguar a partir de esta gente. Entonces, esta es como decir la aleatoria. Ok, de estos datos entonces podemos comparar el sexo, cuántos hombres o mujeres, que esta es mi variable fija, tienen o no computadora. Entonces, igual yo puedo marcar todo el rango y le damos insertar tabla dinámica y la podemos poner por aquí. Y dice sexo versus que si tiene computadora. Bueno, digamos que yo quiero el sexo en las filas y que si tiene computadora o no en las columnas. Y puedo utilizar siempre el sexo como la variable para hacer el recuento de los datos. Lo puedo jalar 2 veces. Entonces, en una vamos a tener la cantidad y en la otra los porcentajes. Ahora, no me gusta como ordenado así, entonces yo puedo poner esta sumatoria arriba, pues ya aquí me cambia el ordenamiento. Entonces me dice, si son hombres, si tienen o no computadora, y si son mujeres, si tienen o no computadora. Pero bueno, aquí tengo 2 veces, estamos repetido esto, porque aquí yo lo que quiero, le voy a configurar campo valor, y esto yo los quiero en términos porcentuales. Porcentuales, digamos que con respecto a la columna. Yo puedo escoger si los quiero con respecto a la columna o con respecto a las filas. Entonces aquí lo que tendría es que de los hombres, 5 no tienen computadora y 3 sí tienen. Vamos a ordenar esto. Que en términos porcentuales, es decir, que un 71% no tienen computadora, de los que no tienen computadora, porque es con respecto a los que no, de los que no tienen computadora, el 71% son hombres. Y de los que no tienen computadora, el 28% son mujeres. Aquí es importante que le pongamos cuidado a esto en términos de las interpretaciones, porque muchas veces en los exámenes, pues eso es lo que a veces fallan. Los porcentajes se interpretan con respecto a lo que yo tengo en la base. Aquí cuando yo calculé que me sacara porcentajes con respecto a la columna, entonces veo dónde me suma el 100%. Entonces es con respecto a los que no tienen computadora, ¿verdad? Si yo aquí escojo, o voy a cambiar este porcentaje más bien, y luego me le doy nuevamente configurar campo valor, y le digo que los porcentajes sean no con respecto a columnas, sino con respecto a filas. Entonces ya los porcentajes me suman hacia el otro lado, tengo el 100%. Entonces, aquí, ¿qué significa este 62?
que del total, ve que aquí tengo el 100, del total de hombres, ya estoy con respecto a los hombres, el 62% no tiene computadora. Del total de las mujeres, que es este, el 60% sí tiene computadora. Entonces es con respecto a la variable con la que estoy sacando. Ahora sí, quisiéramos sacar otra tablita que sea comparar la residencia versus si tienen o no carro. Entonces igual lo puedo copiar, le damos insertar tabla dinámica. Copiamos por aquí. Y que si tiene residencia versus si tiene o no carro. Okay, residencia la podemos poner en las filas. Y si tiene o no carro lo podemos poner en las columnas. Entonces, igual puedo jalar cualquiera de las variables para que me haga el recuento de datos. Pero la segunda la quiero en términos porcentuales. Pero vamos a hacerlo ahora con respecto al total general. No a columnas o filas, sino a total general. Entonces, aquí tendríamos que, con respecto al total de datos, que ya aquí tengo el 100%, quiere decir que de los que la variable que era aquí residencia. Ok. Ah, si tienen o no carro, perdón. Entonces, el 23% del total de las personas viven dentro del área metropolitana y además de eso tienen carro. Pero voy a cambiar aquí, no voy a poner sexo, sino que tiene carro, que no es el resto. Vamos a ver, porcentaje con respecto al total general. Ok, ahora sí. Entonces, del total general, el 23% viven dentro del área metropolitana y no tienen carro. El 30% viven dentro del área metropolitana y sí tienen carro. El 30% viven fuera del área y no tienen carro. Así sucesivamente. Y el 15% viven fuera y sí tienen carro. Entonces, son las tablas de contingencia, me sirve para relacionar variables, algunas variables que ya conozco de antemano, como estas que vimos que eran las variables fijas, y cómo estas fijas se relacionan con aquellas variables aleatorias que yo apenas estoy empezando a levantar y que quiero conocer. Entonces, estos son cruces de variables que me sirven para agrupar los datos y a tener una mejor interpretación. La interpretación va a depender de cómo calculé yo el porcentaje, cuál fue la variable que utilicé como base para el cálculo, si es el total, las columnas o las filas. Ok, ahora vamos a hacer un gráfico de cajas. Entonces tenemos el peso en libras de estos estudiantes y vamos a hacer el análisis de cajas. Entonces, estos son los valores básicos que ocupamos para el análisis. Calculamos el mínimo de la serie de datos. Calculamos el cuartil, que podemos hacerlo o con la frecuencia o podemos utilizar el cuartil. El resultado me da exactamente lo mismo. Podemos usar el percentil, frecuencia no, perdón, el precentil o el cuartil. Porque el cuartil 1 es lo mismo que decir que el percentil 25. La mediana es lo mismo que decir cuartil 2 o percentil 50. Y el cuartil 3 es lo mismo que decir percentil 75. Entonces, cualquiera de las dos los puedo usar y me va a dar lo mismo. Siempre que usamos lo mismo, percentil.exe o cuartil.exe, ¿verdad? O inc.
0.25. Ahora calculamos el percentil 50, que es lo mismo de la mediana. Y el percentil, el 75. Y calculamos el máximo. Ok, estos son los valores que primero se ocupan. Luego tenemos que ver ya cuáles son las cajas. La caja escondida es igual al cuartil 1. La caja inferior es igual a la mediana menos el cuartil 1. La caja superior es el cuartil 3 menos la mediana. Y luego vamos a calcular los bigotes, que es el cuartil 1 menos el mínimo. Y el otro es el máximo menos el cuartil 3. Okay. Ahora vamos a hacer el gráfico. Le damos insertar, gráficos de barras. Pero el que dice el apilado. Y cambiamos fila por columna. Y ahora entonces nos vamos a marcar el bigote superior. Ahí. Barras de error. Más opciones. Le damos el más. Y le damos personalizado para poner el valor. Y este valor que vamos al positivo es este valor máximo que está aquí, 34,5. Ahora nos vamos al inferior. Barras de error. Más opciones. Le damos el menos. Personalizado. Especificamos el valor. Vamos al valor negativo. Es el 14,5 que teníamos acá. Le damos a aceptar. Y ahora le quitamos el color a esto. Por eso es que se le llama la escondida. Decimos sin línea y sin relleno. Ahí. ¿Por qué no me lo está haciendo? Y luego, pues aquí ya sería cuestión nada más de acomodo, ¿verdad? Lo podemos acomodar y decir que el valor inferior, para que no empiece desde aquí, tenemos un mínimo de 100, entonces podemos decirle que el mínimo es 90, digamos. Y aquí lo acomodamos para que quede como más centradito. Entonces aquí le ponemos ya el diagrama de cajas. No sé si hasta aquí tendríamos alguna consulta, compañeros. Profe, yo sí. Listo.
Bueno, disculpe por devolverme un poco. Para corroborar, en el ejercicio 1 yo puedo hacer en el mismo cuadro que nos dieron a nosotros una columna a la par de los límites reales con solamente los límites superiores reales para poder sacar la frecuencia así. ¿En este? ¿En este dijiste o en la tarea? En la tarea. Ah, ok. Bueno. Ahora sí. No le escuché, perdón, profe. No, repítame la pregunta, es que necesito, ya tengo el ejercicio en la otra consulta. ¿Cuál es la consulta? Ok, si yo puedo, para poder sacar la frecuencia, por la misma consulta que había hecho desde un inicio, que a mí no me salía, ¿verdad? Porque estaba agarrando los límites superiores de los dados. Pero hay que agarrar los límites reales, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacer una columna, que de hecho ya está una columna libre, y pongo los límites superiores reales ahí, y con eso saco la frecuencia. ¿Puedo hacerlo así? Sí, pues lo puede hacer. Lo que pasa es, bueno, sí, en realidad sí, la idea sería más bien que calcule, que haga la tabla dinámica y de ahí obtiene la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿verdad? Y ahí ya le salen los datos, tal como lo vimos en este ejercicio. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted calcula la tabla dinámica y ahí le salen las clases, la frecuencia absoluta y la relativa. Pero, o sea, yo puedo hacer la tabla, pero ¿cómo hago para poder pegarla, digamos, y que se vean como las fórmulas de frecuencia? Sí, pero no, en el caso, nada más copia la frecuencia, porque ahí lo que se le está diciendo es que en la columna, en la celda O1, ¿verdad? Como decirte que fuera aquí en esta celda, pegue la tabla dinámica, esta. Entonces usted la hace, la pega aquí, y aquí demuestra dónde están los datos, y estos valores llega y los copia y los pega en su cuadro del otro. Entonces no habría problema que no se vean las fórmulas. En este caso no hay problema que no se vea. Porque usted está, ahí le dan 3 opciones. Acuérdese que en la tarea dice que tiene 3 opciones para el cálculo. Hacerla con la fórmula, como decirte a pie, de la frecuencia y eso, ¿verdad? Hacerlo a través de los resultados de una tabla dinámica o también, bueno, dependiendo del análisis de datos estos, cuando necesitamos el mínimo, la mediana y la moda, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es que usted utilice las herramientas de Excel, de cualquiera de las formas, con fórmula, con tabla dinámica o con análisis de datos, dependiendo del caso. Ok, sí, es que si yo copio y pego, digamos, de una tabla dinámica, no se va a ver que utilicé las fórmulas de Excel. Exacto, pero si las estás usando porque calculaste la dinámica. ¿Ves? Entonces usted tiene que poner la tabla dinámica ahí. Okay. Y eso es lo que usted demuestra y toma los datos de ahí. Ok, entonces puedo hacerlo de cualquier manera, mientras se vea que estoy desarrollando. Exactamente, usted ponga de dónde pudo los datos. Ahora, si usted nada más llega y los pega y la tabla dinámica la dejó en otro archivo y no sabía dónde lo cogió, pues estamos en problemas, ¿verdad? Pero si usted junta la tabla dinámica y se ve que ahí cogió los datos, no hay problema. Eso es uso de las herramientas de Excel. Está bien. Mi otra consulta es con el aspecto de las interpretaciones de frecuencia absoluta o frecuencia porcentual absoluta. Ajá. Perdón, acumulada, las que son acumuladas. Usted nos menciona que, por ejemplo, cuando es, en el caso de menos D, uno utiliza el límite superior, si es más D, es el límite inferior. Correcto. Sin embargo, aquí en la interpretación que nos ponen de ejemplo, en el PDF que subieron a la plataforma, también nos da la opción de poner el rango completo. ¿Está incorrecto esto? No, el rango concreto se pone cuando la interpretación es sobre la frecuencia relativa o frecuencia absoluta de la clase. Por ejemplo, veamos este que tenemos aquí. Si yo le digo, interpréteme este valor de 15 que está acá, aquí usted dice que hay 15, no me acuerdo qué eran estos datos. Digamos que 15 personas tienen notas entre
51.50 y 61.50. ¿Ves? Aquí tenés que hacer referencia al rango porque es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Pero si ya estamos yendo a las acumuladas, no es el rango. Si a usted le preguntan qué significa este 75, quiere decir que el 75% de las personas tuvieron notas menores a 71,5. Sí. Si le preguntan por este 25, el 25% de las personas tuvieron notas superiores a 71,50. ¿Ves? Sí, yo le comprendo. Lo que pasa es, esto está incorrecto. Por ejemplo, le leo un ejemplo que pusieron aquí. 15% de los pacientes tienen niveles de ácido úrico inferiores a 4,05. O bien, dice, entre 1,35 y 4,05 miligramos por... Entonces, está incorrecto esto. Siempre en absoluto no podemos meter intervalos. No, a no ser, no, si es acumulado, podría Sí, ser ese ejemplo también. es acumulado. Exacto, si es acumulado, ¿cuál rango podría yo poner aquí? Bueno, en lugar de decir que el 75% de las personas tuvieron notas por debajo de 71, ¿qué puedo decir? El 75% de las personas tuvieron notas entre 21.50 y 71. ¿Ve? Aquí sí tengo un rango. ¿Entendés? Sí. Ok, ya le entendí. Entonces Ahí. es agarrar siempre el de arriba, digamos. Si lo voy a decir entre rango. Aquí sí yo tengo un rango, porque yo vengo acumulando desde el valor menor hasta el máximo. Entonces, entre 21 y 71, sí. O Sí, en menor. el ejemplo es igual, como lo acaba de decir usted, así, un rango. Ok, ya entendí esa parte. Bueno. Y mi última consulta es si de casualidad ese Excel que usted está mostrando de ejemplo estará en la plataforma. No, no está, pero bueno, ahora acuérdese que esto queda ahí grabado, ¿verdad? Yo igualmente el Excel lo podría enviar. Si quieren, me escriben al de correo de la UNED, que es Alfaro. Bueno, los que están en la plataforma conmigo me lo pueden solicitar, pero si no me escriben a alfaro@uned.ac.cr y yo les paso el Excel para que practiquen. Alfaro sin punto ni nada. Nada, pegado a alfaro@uned. Para más fácil, compañera, en el icono de ella, ahí sale el contacto y ahí lo copia a Alfaro UNED. Uno toca la bolita de que es el de la profesora, toca ahí y ahí le sale el contacto y lo copia. Ahí le sale la opción de copiar contacto. Ya puede mandar el correo más fácil. Sí, yo les mando el Excel para que practiquen. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, por ejemplo, en la tarea, digamos, cuando hay que sacar la moda, la mediana y la media aritmética, digamos, del recorrido y o sea, el tiempo de espera y el tiempo del recorrido, ¿uno lo tiene que hacer con las fórmulas de datos agrupados o uno puede también usar la de los datos no agrupados, digamos, agarrando los datos y convertirlos, ¿verdad? Para poder empezar a usarlos. El ejercicio 2, ¿verdad? Sí. Sí, usted puede hacerlo con las fórmulas, tal cual como lo vimos en esta otra parte. Lo más práctico es hacerlo con esta tablita, ¿verdad? Ahí te sale. Pero de lo contrario lo puedes hacer como lo hicimos aquí, a pie. ¿Ves? Sí, digamos a modo de la mediana. Ajá. Ir copiando, digamos, cuántos, digamos, de la encuesta dijeron que duraron tales minutos y así, digamos, sucesivamente. Y después sumar todos los resultados y ir sacando digamos, cada dato, digamos, la media, la moda y la mediana. Lo que pasa es que ya ellos le dicen que calcule sobre la variable espera y sobre la variable recorrido, ¿verdad? Entonces, si digamos que esta fuera la variable espera, por decirte algo, entonces nada más lo que tiene que hacer es, en el cuadro de datos, es marcar los datos y calcular la moda. La mediana, marca y ya está. Ok, perfecto, gracias. Bueno.
¿Otra consulta? ¿Estaríamos, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, yo les aconsejo que igual estén consultando en la plataforma, ¿verdad? Ya cada uno de los profesores asignados, y si no, pues ya igual me mandan un correo y yo les pasaría este Excel, si Dios quiere, mañana por tarde. Los que me manden el correo ahí a Alfaro, yo se los estoy compartiendo. Igual Está esto bien. queda grabado, ¿verdad? Para que lo puedan repasar después. Muchas Ok, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.